tarde con quien podemos platicar sobre este asunto que estamos planteando sobre la mesa de análisis, el reemplacamiento, pues llevado a cabo por varias entidades. No es la primera ocasión, ya es una práctica que se hace desde hace algún tiempo, y dicen las autoridades por cuestiones de seguridad, no por cuestiones de una recaudación que se pueda llegar a tener en la entidad. ¿Qué nos dices al respecto, Federico Taboada, urbanista, especialista en movilidad? Bienvenido a Mega Noticias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mitzi. Pues bueno, confirmar un poco lo que comentas, ¿no? Muchas gracias. No es algo que sea extraño para nosotros, sucede con cierta frecuencia en los estados, cambian las placas porque va cambiando también la tecnología. Un poco lo que hacen las placas es dar la identidad, hacer pública la identidad de un vehículo, ¿no? Y poder registrar fácilmente quién es su propietario, si tiene algún comportamiento que violente el reglamento de tránsito, etcétera. Pero en sí, en particular, pues no tiene un fin recaudatorio, no debería serlo. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos 10 años en particular que hay muchos estados que sí lo utilizan con un fin recaudatorio. Hemos visto que existen estados en los cuales hacen replacamiento casi cada año, cada 2 años, como puede ser Nuevo León, como puede ser Tamaulipas, como fue el caso de Veracruz también. Y pues la gente lo que hace es alzar la ceja y preguntar qué está sucediendo, por qué son tan frecuentes esos cambios, cuando pues hemos visto entidades que no cambian las placas prácticamente en 10 años, ¿no? Exacto, y hay entidades que con cada llegada de un nuevo gobierno cambian estas placas, el diseño y los colores. Tan solo veíamos hace unos momentos o revisábamos el caso de Puebla, porque el gobierno anterior era panista, las placas tenían un tono azul, y ahora el gobierno es encabezado por un morenista, pues entonces las placas deben de ser de color guinda. Por eso es que de repente la ciudadanía pues piensa esto, ¿no? Pues sí, es un tema recaudatorio por cada vez que llega un gobierno distinto. En teoría, o digamos, de tema legal quizá, ¿cada cuánto debería de hacerse este cambio de placas, sobre todo por lo que decíamos en un principio, si es por cuestiones de seguridad? Claro, no deben ser un instrumento propagandístico, como tú bien comentas. Más bien tiene que estar enfocado al tema de seguridad y en específico también en el tema de seguridad vial. Como comentaba, no solo es la cuestión de alguien se robó un coche o hicieron algún asalto en un vehículo, que lo hemos visto también, sino también la seguridad vial. ¿Cómo protegemos a las personas que están circulando en las vialidades, no solamente vehículos, sino también eh, motociclistas, ciclistas, peatones, usuarios del transporte público? Y utilizamos las placas no como una herramienta propagandística, sino como un instrumento de control vehicular para poder garantizar que la gente más capacitada se encuentra circulando y sus vehículos se encuentran en condiciones, ¿no? Vemos también, por ejemplo, que existen como elementos o criterios muy heterogéneos en el país. Eh, Vemos, por ejemplo, que es muy estricto la regulación en la Ciudad de México, lo cual está bastante bien, porque requerimos que los autos estén en condiciones, que los conductores estén capacitados, que los vehículos sean óptimos para poder circular, que sirvan sus frenos, que cuenten con un seguro, por ejemplo. Existen muchas entidades que no solicitan estas cosas y entonces, pues claro, circular en cada una de esas entidades pues es bastante complicado porque hay mucha arbitrariedad, hay mucho abuso y bueno, no podemos utilizar las placas meramente como herramienta de propaganda del gobierno, sino tienen que servir para brindar seguridad en las calles, para tener un control vehicular y para promover la seguridad vial en todas las avenidas y calles de los estados.
Pero Federico, ¿hay alguna norma que exija cada determinado tiempo debe de hacerse el cambio de placas y bajo qué características debe ser este cambio de placas? No, desgraciadamente no, y debería haberla. Yo estoy de acuerdo contigo en que debería tenerse un control. Yo creo que esto va a terminarse o claro, porque depende de cada estado, ese es el problema, depende de cada entidad. Pero yo creo que esto va a tener una manera más fácil de controlar cuando se vuelva a tener la tenencia vehicular y el control vehicular a nivel nacional. Esto sucedía, por eso pues las placas antes no tenían los colores de los partidos y estas cosas. Era una placa común y corriente en blanco y negro. Y lo que ha pasado pues es que en 2012 Felipe Calderón, en un acto de tremenda irresponsabilidad, eh, terminó con el control vehicular a nivel federal y se lo dio a cada entidad. Y entonces cada entidad tiene sus reglas, tiene sus criterios, y eso ha hecho muy peligroso para la gente circular, porque hay muchas entidades que no tomaron esta responsabilidad y entonces pues sus criterios son bastante laxos, ¿no? Y ves coches muy viejos, muy contaminantes, sin bolsas de aire, por ejemplo, sin seguro, y vemos que existen problemas de seguridad vial muy grandes. No se nos olvide una cosa, anualmente mueren casi 25,000 personas por accidentes viales, lo que los urbanistas llamamos hechos de tránsito, porque no consideramos que son accidentes, eran hechos que pueden prevenirse. Y además, 160,000 personas quedan afectadas con alguna discapacidad permanente en tercer grado para poder desempeñarse en su trabajo o en la escuela y demás. Entonces es un problema bastante serio. Es la principal causa de muerte entre Sí. personas de 15 y 30 años. Entonces es necesario que, como dices tú, tomemos un control, hagamos una norma y fortalezcamos la seguridad vial. Afortunadamente se acaba de aprobar la Ley General de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable, y eso nos va a ayudar mucho, pero necesitamos reforzar en los estados porque la verdad es que los criterios son bastante laxos. Sí, y muchas ocasiones se ocupa también para un término electoral. Es decir, yo como candidato te prometo que si llego a ser gobernador o gobernadora, no habrá más tenencia, que eso es lo que ocurre en muchos de los estados, y solamente el derecho vehicular. Y esto, claro, es muy popular en las urnas, pero qué tan no beneficioso es para el Estado, porque recordemos también que es de las pocas cosas de las cuales se puede tener una recaudación también, es decir, fondos, es decir, recursos para cada una de las entidades. Sí, claro, lo que dices es súper correcto. A ver, circular y mantener la infraestructura que utiliza el auto en todos los lugares del mundo es carísimo y requiere que haya un fondo especial para eso. Y ese fondo en casi todas las ciudades del mundo, serias, viene de la tenencia vehicular. Tú lo dijiste. Populistas como Felipe Calderón quitaron la tenencia vehicular a nivel federal y le dijeron a los estados, pues tú decides si quieres cobrarla o no. En un acto también de mucha responsabilidad, muchos gobernadores decidieron pues quitar la tenencia. ¿Cuál fue el problema? Que después en el presupuesto público se vio un hueco tremendo porque pues veías que dejaban de entrar 5,000, 6,000 millones de pesos. En el caso de la Ciudad de México, en particular, que es una de las pocas entidades que cobra muy bien la tenencia vehicular, existe un problema. Morelos y el Estado de México cobran porcentajes muy pequeños de la tenencia vehicular en comparación con la Ciudad de México. Porque claro, es un impuesto que además se cobra a la propiedad. Es decir, si tú tienes un auto muy caro, pues te cobran más impuesto que si tienes uno más modesto. Entonces, la Ciudad de México más o menos recauda entre 6 y 8 mil millones de pesos al año en tenencia vehicular, pero se escapan a emplacar en Morelos casi 17,000 millones de pesos. Esto suena a mucho dinero, y lo es, pero para dar una comparativa, 17,000 millones de pesos es el costo de construir 7 líneas de Metrobús
o el costo de construir 6 líneas de teleférico de cablebús como el que vemos en Iztapalapa y en la Gustavo Madero. Entonces, los estados han perdido muchísimo dinero porque no están cobrando la tenencia, a pesar de que gozan de cierta popularidad, que la verdad luego hemos visto ya en los hechos que eso tampoco tiene mucho que ver. O sea, el que no cobren la tenencia no significa que van a ganar todas las elecciones, pero lo que tendría que pasar ahora es que tendría que nacionalizarse de nuevo, federalizarse el cobro de la tenencia para que no haya ningún dumping y competencia entre estados y tengamos criterios homologados en todo el país de seguridad vial, de control vehicular. Así es. Oye, me gustó el término de se escapan a Morelos o al Estado de México para poder hacer sus placas y que además, bueno, pues se tengan bajo costo. Y las personas dicen, bueno, pero es por cuestiones de economía. Sí, el problema es que no solo las personas comunes y corrientes lo realizan, también grupos criminales están en medio de esta misma situación y tienen placas y demás. Entonces se vuelve todo un problema. Sí, fíjate que ahorita que lo comentabas, se me vino a la mente un caso bien particular. Existe un vehículo, ahí voy a echar el comercial, pero un Ferrari, que solamente tienen 3 personas del mundo. Uno de esos circula en la Ciudad de México, tiene domicilio fiscal en la Ciudad de México, pero está emplacado en Morelos. Es un vehículo que cuesta casi 50 millones de pesos y en lugar de pagar cerca de 1 millón de pesos de tenencia vehicular, que es lo que le correspondería pagar en la Ciudad de México, se fue a pagar 600 pesos a Morelos. Eso en mi pueblo le dicen tener para los whiskies y no tener para los hielos, pero, o no tener para los vasos. Pero en lo que repercute en particular, pues es en que el presupuesto de la ciudad se cae y entonces el mantenimiento de las vialidades cae y eso nos afecta a todos, porque es dinero que se pudo haber utilizado para el transporte público, para mejorar la iluminación, la vialidad, darle más presupuesto a la policía. Por eso es que casi todos los vehículos de lujo que ves en la Ciudad de México están emplacados en Morelos. Audis, Ferraris, Mercedes-Benz, BMW, etc. Y eso realmente nos tendría que indignar muchísimo. Sí, sí, totalmente. Oye, qué buen ejemplo nos has dado, ni para los vasos rojos, vaya, básicamente. Federico, gracias por esos minutos con Mega Noticias. Siempre es un gusto poder platicar contigo y sigamos hablando de estos temas y de la corresponsabilidad que también debemos de tener como ciudadanos. Federico Taboada, urbanista especialista en movilidad. Gracias. Estoy a tus órdenes y el de tu público, Mitzi. Bonita tarde. Muchas gracias. Vamos a la pausa, pero regresamos con más de Mega Noticias. No se vayan.